Muy buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más nos encontramos juntos para compartir la palabra de Dios y en forma especial sobre el libro del profeta Daniel. Agradecemos al canal de televisión Nuevo Tiempo que ha hecho este estudio bíblico, el cual noche a noche lo estaré, los capítulos que veamos los estaré cargando, ¿no?, en el Facebook para que todos puedan participar y disfrutar de los mismos, ¿no? Estoy muy contento de estar con ustedes. Quiero ver si el programa está saliendo. No sé cómo refrescar acá mi iPad, pero ya vamos a refrescarlo para ver cómo está. Bueno, si no, sí, el programa ya está saliendo, así que voy a ampliar aquí para poder ver si hay alguien que está acompañándonos. Está medio difícil la cosa, pero bueno, ya vamos a buscarle la vuelta. El libro de Daniel es un libro especial, es un libro maravilloso. ¿Por qué? Porque nos muestra que hay un Dios real, nos muestra que hay un Dios que existe, nos muestra que hay un Dios que está a cargo de la historia de este mundo. Cuando miramos la naturaleza, las flores, las cosas creadas, no podemos dejar de decir que hay Dios. Pero ¿será que ese Dios se preocupa por nosotros realmente? En el libro de Daniel sí vemos que este Dios, nuestro Dios, maneja la historia de este mundo y se preocupa por nosotros. Este Dios nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos muestra los acontecimientos históricos que tenemos en el presente y los que vienen por venir. Pero siempre antes de estudiar algo, hay que juntar las manitos y pedir la bendición de Dios, ¿ok? Muy bien, vamos a tener una palabrita de oración para comenzar con nuestro estudio bíblico. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, queremos que tú nos bendigas en gran manera. Necesitamos de ti, Señor. Tú sabes que pasamos por problemas y dificultades. Tú sabes que estamos viviendo, como dice el libro del profeta Daniel, un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra. Bendícenos este momento y que al estudiar este libro pueda ser de reflexión para cada uno y de bendición para las personas que lo vean este programa hasta lo último en la tierra. Rogamos tu favor, Dios nuestro, en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, si esta noche está aquí, olvídese de problemas, olvídese de dificultades, quédese tranquilo, confíe en Dios, que Dios dirige nuestras vidas. Dios está al timón de nuestras vidas y en Él confiamos, en Él confiamos. Dejen un segundito que le saco el sonido aquí, así de vez en cuando puedo saludar a los que se presentan. Hoy estamos con competencia porque hay un programa muy grande preparado por la Iglesia de Habla Inglesa para todo el mundo, pero este programa ya estaba también desde antes preparado y no lo podemos suspender. Ok, bueno, vamos a Daniel, un libro para nuestros días, un libro para nuestros días. Y vamos a proyectar aquí un segundito. Aquí está lo que está subido al internet, ¿no?, en el Facebook. Y vamos a leer un poquito para comentar la introducción que tenemos aquí. Durante siglos, la Biblia fue prohibida. Hubo un tiempo que si había algún religioso, algún sacerdote que traducía la Biblia, lo sacaban de la iglesia. Y censurada. Y no solo fue prohibida y censurada, sino también muchas personas perdieron sus vidas por creer y enseñar las verdades que contienen este libro. Sin embargo, vivimos en un tiempo de libertad religiosa y tenemos que aprovechar cada minuto para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Hubo un tiempo largo, hermanos, que cristianos mataban cristianos, cristianos que quemaban Biblias. O sea, es realmente triste, pero esa ha sido la historia de nuestro mundo. Y nos dice aquí en la lección, como tenemos un tiempo de libertad religiosa ahora,
tenemos que aprovechar este tiempo, cada minuto, para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Por esto es un sagrado privilegio tener una Biblia en nuestras manos y poder estudiarla. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No venimos de la casualidad, venimos de las manos de Dios. Y Él tiene un propósito para tu vida. Entonces tenemos que ponernos en contacto con Él a través de su palabra y ese propósito se irá revelando en nuestra vida. Entonces nos sigue diciendo, antes de comenzar cada estudio, haga una oración suplicando el mismo espíritu que inspiró a los apóstoles y a los profetas a escribir este libro, para que Dios nos ilumine nuestra mente y podamos escuchar su voz a través de las sagradas páginas. Tenemos que entender, ya hemos orado antes de comenzar, ¿no? Tenemos que entender que la Biblia es palabra de Dios. Y Dios no es un mosquito que yo lo pongo debajo de un microscopio. Tengo que buscar la bendición de Dios. El Espíritu que inspiró la Biblia, el Espíritu de Jesús, dice en Primera de Pedro, que le inspiró a los profetas. Jesús inspiró a los profetas. O sea, Él tiene que inspirarnos a nosotros. Jesús tiene que darnos sabiduría a nosotros. Tenemos que ir a la palabra de Dios con humildad. No, como les decía, Dios no es un mosquito para que lo pongan debajo de una lupa. Los mosquitos somos nosotros. Y la sabiduría de Dios nunca puede entrar dentro de este pequeño cráneo que tenemos. Si usted no puede llenar su cráneo con el agua del mar, ¿no? A cucharitas no lo puede llenar, tampoco puede llenarlo del conocimiento de Dios porque es infinito. Y justamente eso nos muestra que hay Dios. Cuando uno estudia las diferentes ciencias va a ver que siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más, porque el conocimiento viene de un Dios infinito. Ahora nos comenta aquí que la Biblia, la palabra de Dios, contiene 66 libros que están divididos de la siguiente forma. Nos presenta aquí la lección. Les voy a proyectar un poquitito. Dice Pentateuco, son los 5 primeros libros. Si usted ve un poquito borroso, no es que sus ojos le están fallando, es que el scan fue de mala calidad. Pero para eso lo tienen ahí cargado en la computadora, ¿no? Son los 5 primeros libros, se llama Pentateuco, escritos por Moisés. También son llamados la Torá y la Ley. Y luego dice que vienen los libros históricos, como Josué, hasta Esther, los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los cantares de Salomón, ¿no? Y bueno, ese cantar es muy bonito cuando usted está de novio, para buscar textos bonitos que hay ahí para hablarle a la muchacha o la muchacha darle al muchacho. Pero recuerden una cosa, que siempre el centro de la Biblia es Jesús. Y hasta ese cantar de amor, ¿no? Jesús es el novio de la novia y la novia es su iglesia, ¿no? Y el novio es Cristo, que se quiere casar siempre con ella, estar siempre con ella. Siempre cuando usted lea la Biblia, busque a Jesús en ella. Están los libros proféticos, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que vamos a ver ahora, que tiene una característica especial entre los libros proféticos, que es un libro que tiene que ver con el tiempo del fin. También están dijimos, los profetas mayores, los menores, de Oseas a Malaquías, y también están los evangelios, nos sigue eso ya en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron apóstoles de Jesús, y con sus palabras pusieron todo lo que ellos sentían, lo que tenían en su corazón sobre el Señor Jesucristo. Están en un libro histórico como Hechos Apóstoles, escrito por un médico, Lucas, que él no fue testigo de Cristo, pero indagó diligentemente y guiado por el Espíritu Santo escribió. Y están las epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Este Judas no es el que lo entregó a Jesús, sino se dice que es hermano de Jesús. Y están las cartas paulinas, el apóstol San Pablo, que fue un hombre que fue apóstol no por voluntad de hombre, sino de Dios. Dios mismo se le manifestó camino a Damasco, a Saulo de Tarso, Pablo, la misma cosa. Uno es el nombre en hebreo, el otro es el nombre en griego,
y él perseguía a los cristianos y se le apareció Jesús y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él no puso excusas, nada, y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué maravilloso, o sea, es esa visión que Pablo tuvo de Jesús y entender, ¿no? De que cuando estamos mal no hay que dar excusas, sino hay que hacer las cosas bien. Y luego el libro de Apocalipsis, que es otro libro de revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación. Pero es interesante que entre el primer libro que se escribió, que fue el de Job, y el Apocalipsis pasaron como 1600 años, 66 libros, como 40 escritores, pero cada uno tenía su personalidad y, y mostró que hay un Dios, o sea, porque unos escribían cosas que el otro no entendía, y todo va relacionado como un tipo de repetición y ampliación, mostrando que la divinidad estuvo tras la confección de la Biblia. O sea, aunque hubo como 40 escritores entre políticos, reyes, pescadores, médicos, cobrador de impuestos, entre todos esos escritores muestra que hay un solo autor, que es el Señor. Y entre Daniel y Apocalipsis transcurrieron más de 600 años entre el libro de Daniel y Apocalipsis, casi 700 años entre esos dos libros. Y Daniel escribió cosas que no entendían. Y Dios dijo, deja, eso es para el tiempo del fin. Por eso es tan importante el libro de Daniel y ha sido tan atacado porque es el ABC de las profecías. Mucha gente escucha de Apocalipsis y no entiende nada. ¿Cómo usted puede leer algo sin saber el significado de cada letra? ¿Cómo se pronuncia cada letra? ¿No? Si usted le da algo para leer en griego, ahí se va a poner, va a ser difícil porque si no estudió el griego, hay letras que no las va a reconocer. ¿No? O le pongo letras rusas, ahí se va a complicar. ¿Y esto de qué se trata? O letras chinas, o sea, ¿no? Uno le pone letras chinas y ¿cómo lo lee? Bueno, justamente el libro de Daniel es el abecedario que uno, aprendiendo Daniel, comienza a entender y a leer las profecías. Esa es la importancia del libro de Daniel. Nos dice la lección, seguimos avanzando, nos dice la lección en la siguiente página. Creemos que los libros proféticos de Daniel, aquí en el margen superior, y Apocalipsis tienen mensajes específicos para nuestros días. Por esto elegimos el libro de Daniel para nuestro estudio. Este libro nos proporcionará un viaje extraordinario al pasado a través de su historia y al futuro mediante sus maravillosas profecías. El tema central del libro de Daniel es el gran conflicto entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, entre las verdades del cielo y las creencias paganas, entre el eterno gobernante del universo y los transitorios gobernantes de la tierra, entre el perseguido pueblo de Dios y sus enemigos, los perseguidores. O sea, detrás del estudio de Daniel se ve el desarrollo de un gran conflicto entre el bien y el mal. Cómo Dios va guiando un pueblo a través de la historia y cómo el enemigo de Dios va tratando de hacer las cosas parecidas, pero no igual, y tratando de querer eliminar a ese pueblo. Pero maravilloso es que siempre la última puntada la da Dios. Lo maravilloso es que siempre el bien a la larga vence sobre el mal y que Dios está a cargo de la historia de este mundo. Ahora vamos ahí que dice aprendiendo juntos, ¿no? Esto es una cuestión de aprendiendo juntos y este estudio bíblico está hecho en forma sencilla para un avance gradual de una manera de repetición y ampliación que las personas tengan la educación que tengan, van a poder comprender y entender la palabra de Dios. Y les puedo decir por experiencia propia que después de hacer estos sencillos estudios, usted va a estar capacitado mucho más que muchos religiosos, mucho más que muchos religiosos. Aprendiendo juntos, nos dice la lección,
La opción tradicional tanto de judíos como de cristianos es que este libro fue escrito alrededor del año 600 antes de Cristo, periodo en que Daniel fue tomado prisionero y llevado al gran imperio de Babilonia. O sea, Daniel estaba en Jerusalén con sus amigos Azarías, Misael y Ananías, y el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén en el año 605 y se lleva lo mejor de la gente de ahí, los jovencitos, los príncipes, los lleva para el reino de él y educarlos, prepararlos y hacerlos servir en su favor. Y las historias que narra el libro del profeta Daniel son tan maravillosas y profecían tan maravillosas que muchas personas dicen que no puede ser que sea real. Él nunca pudo haber escrito todo eso. O sea, ¿cómo va a escribir? Eso lo escribió después que las cosas pasaron. Pero cuando uno analiza la historia, se va a encontrar que en la época de los griegos, o sea, porque Daniel estuvo en Babilonia, luego vino Medo-Persia, luego vino Grecia, luego vino Roma. En la época de los griegos se perdió toda la información de la época de Daniel. Y muchas cosas que se creían que Daniel había inventado, que no podían ser. Le doy unos detallecitos para que tengan un poquito de información, que nunca Nabucodonosor podía ser el que construyó la Gran Babilonia, todo el mundo que sabía que era Nabonido, que también había una reina Seminaris, o sea, pero las excavaciones después y las excavaciones modernas comprobaron que todo lo que Daniel decía era cierto. Y la gente se pregunta, entonces, ¿cómo pudo Daniel saber algo tan veraz de tantos años atrás? Es que él estaba ahí. Pero por más que quieran correr a Daniel en el tiempo, y en vez de decir que fue 600 años antes de Cristo, ponerlo 200 años antes de Cristo, él da profecías hasta el año de la muerte de Cristo en la cruz y hasta la venida de Cristo, o sea, hasta un cielo nuevo y tierra nueva, lo que muchos llaman el fin del mundo, y yo lo llamo el principio de un cielo nuevo y una tierra nueva, lo que Dios nos promete en su palabra. Les voy dando un poquito de consistencia a la lección que estamos viendo en esta noche. Entonces Daniel fue tomado prisionero y llevado al gran imperio de Babilonia. Pregunta número 1, dice, de acuerdo con Jesús, ¿quién es el autor del libro de Daniel? Mateo capítulo 24, versículo 15. Vamos a proyectar Mateo 24, 15. Esto sí se lee bien y grande y clarito, ¿no? Bien y grande. Dice, por tanto, dice Jesús, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, sigue hablando. Este texto de Mateo 24, 15 es un texto en un contexto de las señales del fin, en un contexto de la destrucción de Jerusalén. Y Daniel dice, cuando veis la abominación de la desolación que habló el profeta Daniel, porque Daniel habla de una bestia terrible que destruye todo, que con uñas de bronce, dientes de hierro, que despedaza todo, pero se refiere a un reino. Daniel 7:23 dice la cuarta bestia es un cuarto reino que se levantará en la tierra. O sea, Daniel ahí, el Evangelio de Mateo escribe el lenguaje simbólico, lo que Daniel dice, y Jesús lo reconoce. Jesús dice, cuando veáis la abominación de la desolación que habló el profeta Daniel, que le entiende, o sea, habla de Daniel como alguien que escribió ese libro. Pero la revelación viene de Dios. Y en el año 70, las tropas romanas rodearon Jerusalén y la destruyeron. Fue rodeada. Los que escucharon a Jesús se acordaron que tenían que huir, pero ¿cómo vamos a huir si está rodeada? El rodeo se levantó. Los que escucharon la voz de Jesús huyeron todos. Las tropas judías salieron a perseguir a los romanos y los vencen en batalla y regresan. Pero cuando regresan, los romanos enojados, y eran bien bravos los romanos, cuando a alguien se les sublevaba, los destruían completamente y araban hasta la ciudad donde estaba, hasta la araban, y le echaban sal después. Así hicieron con Cartago en el África. Volvieron
y destruyeron el templo y que no quedó piedra sobre el templo como Jesús había profetizado y como Daniel había predicho que iba a actuar ese poder. O sea, habla de un poder real la palabra de Dios. Entonces Jesús lo identifica a Daniel como el autor de su libro. Y nos agrega la lección: existen algunas evidencias para creer que Daniel haya escrito el libro que lleva su nombre. Primero, utiliza la primera persona del singular al escribir. Por ejemplo, si vamos a Daniel capítulo 8, versículo 1, eso no está en la lección, pero yo se los agrego como para que tengan una idea. Daniel 8.1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. O sea, él habla de su persona, habla en primer lugar, en primer lugar. O sea, se dice que es también el libro de Daniel, no solo porque Jesús lo dice, porque él habla en primer lugar, me apareció a mí. O sea, él está escribiendo, no es otro que está escribiendo por él. Muy bien, excelente. Luego podemos agregar, usaba la primera persona del singular. Segundo, solamente alguien que vivió en el siglo IV a.C. podía conocer ciertos detalles que encontramos en este libro. Eso la alta crítica lo tiene que reconocer. Eso los que estudian arqueología y todo eso saben que es imposible que alguien conociera tantas cosas si no estuvo ahí. Aparte de lo que él dice, va más allá de años, de 600 años, va hasta el fin del mundo. Y Jesús mismo afirma que Daniel es escritor. No hay razones para dudar que no es del libro de Daniel. Ahora, ¿quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? La pregunta número 2. Daniel, de capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a proyectar Daniel capítulo 1, versículo 3 al 6. Y dijo el rey a Aspenazás, o sea, Nabucodonosor le dice a Aspenazás, jefe de los eunucos. El eunuco es una persona que ha sido castrada, ha perdido su virilidad, su masculinidad, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real, a los príncipes. O sea, esos muchachitos jóvenes, se calcula que Daniel tendría unos 18 años, fueron llevados a Babilonia, fueron castrados para que no anduviesen pensando en lo que no tenían que pensar y se dedicasen al estudio de las letras, de las cosas. Y eran, dice el versículo 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, estos jovencitos hebreos tenían que ser de buen aspecto. Para ellos era muy importante la apariencia exterior, sin tacha alguna, buen parecer, enseñados en toda sabiduría, tienen que estar bien preparados, y a la vez, si eran tan capaces, los iban a preparar ellos para aprender las letras y las lenguas de los caldeos, o sea, las tradiciones, los escritos de ellos y su lenguaje. Ahora, tenían que ser personas muy capacitadas porque les voy a dar un ejemplito. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y con 22 letras usted arma todo. El griego, que es un idioma muy complejo, tiene 24 letras. Es muy complejo en la sintaxis el griego y tiene 24 letras. Ahora, el cuneiforme de los asirios y caldeos de Babilonia eran de 600 a 1000 caracteres. ¿Cómo? Sí, 600 a 1000 caracteres. O sea, no cualquiera aprendía a escribir así, no cualquiera aprendía, es una persona muy capaz. Y aunque no tiene nada que ver con la lección, los caracteres chinos, ustedes ven que a veces en las películas chinas aparecen que parece que están dibujando dibujitos, los viejitos de LED, porque tienen que estudiar toda la vida para poder aprender los caracteres, porque tienen por lo menos como 54.678 caracteres chinos en mandarín. 54.678, y cada carácter significa algo y cada carácter puede ser una letra. O sea, un carácter puede significar una casa y supongamos puede ser la letra C de casa, para que tengan una idea. Pero realmente eso ya es cuento chino, pero realmente tenían que estar muy, muy preparados para poder avanzar.
seguimos leyendo, y les señaló el rey una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Bueno, vamos avanzando porque recién miré el reloj y como que yo digo, esta lección va a ser bien cortita, pero cuando uno la va condimentando se va haciendo más larga, ¿no? Se va haciendo más larga. Entonces, acá nos explica, cuando Nabucodonosor invadió por primera vez la ciudad de Jerusalén en el 605, llevó cautivos a Babilonia varones jóvenes que pertenecían a la nobleza y a la familia de Israel. Entre ellos estaban Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Pregunta 3 nos dice, ¿qué tiempo profético recibe una gran énfasis en el libro de Daniel? ¿Qué tiempo profético recibe un gran énfasis en el libro de Daniel? Y vamos a ver ahora en la Biblia, allí Daniel capítulo 2, versículo 28 y Daniel 10, 14. Nos dice así, Daniel 2, 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Este es un pasaje que ya lo vamos a ver más adelante. El rey tuvo unos sueños muy impresionantes y Daniel sirvió como instrumento de Dios para revelar de eso que se trata. Pero ahora estamos dando como una introducción al libro, pero usted en su casa puede leer el libro desde ahora, Daniel capítulo 1, 2, 3, cuanto más lea y más veces lo lea, mejor más va a entender lo que estamos enseñando. Entonces, Dios le revela al rey Nabucodonosor cosas que han de acontecer en los postreros días, en el futuro. Daniel 10:14 dice, he aquí, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, el libro de Daniel es un libro que nos habla del futuro, del futuro. Nos dice la lección, el mensaje de Dios es claro. Una parte del libro de Daniel se refiere a los días todavía muy distantes, pero también mencionados en la Biblia como los últimos días. Y hay ahí 2 textos, 2 Timoteo 3:1 y 2 de Pedro 3:3. Los tenemos aquí en pantalla. Nos dice 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, habla de un futuro peligroso la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y 2 de Pedro 3 es un pasaje que habla con relación al tiempo del fin y a una intervención divina en este mundo. Dice que como el mundo antiguo fue destruido por agua, el nuevo este mundo será destruido por fuego, pero un fuego por intervención divina que no hará daño a los hijos de Dios, ya explicaremos eso, que será el principio de un proceso en el cual finalizará con un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. Nosotros no estamos aquí para repetir lo que yo les digo, sino para pensar, para meditar, para ir leyendo la Biblia, y de a poquito van a ir armando el rompecabezas. Entonces, dice, esta profecía requiere especial atención porque están destinadas específicamente al tiempo en que vivimos. Estamos en tiempo que las profecías señalan como antes de la venida de Cristo. Si en este momento no hay profecías de años por delante, no hay profecías de tiempo por delante. Hay hechos que tienen que acontecer, sí, pero no hay profecías de que tal fecha va a pasar tal cosa. Pero sí hay profecías de que tal cosas van a pasar y están pasando. Pregunta 4 nos dice, siendo que las profecías dadas a Daniel eran para el tiempo del fin, ¿qué orden le dio el ángel a Daniel? Y ahí vemos Daniel capítulo 12, versículo 4 y 9. Y esto es algo que nos va a mostrar que realmente la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel quería saber qué estaba aconteciendo, estaba pasando,
Y el ángel le dice, tranquilo, tranquilo, esto no es para ahora, esto es para el tiempo del fin. Cierra este libro, pero ya después el conocimiento va a aumentar y la gente va a entender. El versículo 9 le dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel no entendía algunas cosas que Dios le estaba mostrando, pero hoy día las podemos estudiar y las podemos entender. Porque así como en el libro de Daniel había un libro cerrado, en el libro de Apocalipsis hay un libro abierto. ¿Ok? Y ahí está esa unidad. El libro de Daniel y Apocalipsis se encajan perfectamente. Hay una repetición y ampliación maravillosa que nos muestran que hay un Dios que está guiando la historia de este mundo. Ahora, la pregunta 5, ¿cuándo se iniciará el tiempo del fin? ¿Cuándo los misterios del libro de Daniel podrán ser comprendidos? Daniel 12, 6 y 7. Vamos a ir ahora a Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Daniel está en visión viendo cosas y escucha eso. Y dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. ¿Y quién es el que vive por los siglos? Jesús, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces estas cosas serán cumplidas. Cuando uno lee esto como que no entiende muchas cosas, o sea, que cuándo va a ser, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, pero cuando se acabe ese poder del pueblo de Dios predicando, estas cosas se van a cumplir. ¿Cómo es eso? Vamos a seguir leyendo y ya les vamos a recalcar la respuesta. Nos dice la lección, las profecías de Daniel que estaban selladas solo serán comprendidas cuando llegue el tiempo del fin. Esto será después de un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Los 3,5 tiempos son un símbolo en los que cada tiempo equivale a un año. Vamos a ir avanzando poquito a poquito, porque esta parte para mí es fácil, pero para muchas personas es más complicada. En la palabra de Dios, cuando uno habla de tiempo, habla de un año. Y los hebreos se manejaban con el calendario lunar, que son de 360 días. Entonces, si es medio tiempo, es medio año, y así. En Daniel 4:16, por ejemplo, tengo un ejemplo, dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Es una sentencia que se dictó sobre el rey de Nabucodonosor, que quedó 7 años loco y luego después recuperó la locura y él alabó el nombre del Señor. Y dice el versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruid los mala cepa de sus raíces, dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. O sea, pasaron 7 años. El rey estuvo como 7 años medio loco, así suelto y salvaje. En versículo 25 dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo sea tu morada. O sea, el rey, a los locos los consideraban como también cierta divinidad y eso les perdonaba la vida. Y andaba suelto como un animalito y comía la hierba del campo. Y todo eso iba a pasar hasta que pasaron 7 tiempos, pasarán sobre ti. O sea, 7 años hasta que él reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a que él quiere. O sea, los hombres pueden hacer y deshacer como se les ocurre, pero Dios está detrás de la historia de este mundo. También el versículo 32 habla de los mismos. Ahora, cuando uno sigue avanzando en Apocalipsis, por ejemplo, habla, Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
vamos a ver que la mujer es un símbolo de la iglesia, el dragón es un símbolo de Satanás, y este periodo de tiempo siempre tiene que ver con persecución, con persecución. Hay un dragón que persigue a la mujer. ¿Cuánto tiempo la persigue? 1260 días. Y si usted suma medio año, más 2 años, más un año, da 1260 días, que son 1260 años. Versículo 14, dice, y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. O sea, 1260 días y tiempo y la mitad de un tiempo es lo mismo. Y en Apocalipsis hay otro texto que habla de 42 meses y tiene que ver siempre con humillación, con persecución. Ese es un periodo de persecución. Entonces, volviendo al texto que habíamos leído antes, ¿cuándo iba a pasar estas cosas? Dice que será por tiempo, sin la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, de estas cosas serán cumplidas. O sea, el pueblo de Dios iba a ser perseguido por 1260 años, y luego de esa persecución iba a comenzar a predicarse la palabra de Dios hasta que llegue una forma poderosa de predicar, el evangelio vaya a todo el mundo, y entonces estas palabras iban a ser cumplidas. Ahora vamos a ir a un cuadrito que tenemos aquí para entender un poquito mejor. En base al calendario lunar, un tiempo equivale a un año, 12 meses, 360 días. Tiempos es plural indefinido, es 2 hasta el infinito, entonces lo mínimo seguro es 2, son 2 años, 24 meses, 720 días. Medio tiempo es medio año, 6 meses y 180 días. En total, aquí nos da un tiempo. Tiempos y medio tiempo son 3 tiempos y medio, que es igual a un año, 2 años y medio año son 3 años y medio. Es igual a 12 meses, 24 meses más 6 meses, igual a 42 meses. Es igual a 360 días, 720 días, más 180 días, total 1260 días. Y en las profecías se habla de tiempos, tiempo y medio tiempo, se habla de 42 meses y se habla de 1260 días. Les pongo el cuadrito para que tengan la seguridad de que cuando habla de esas cosas está hablando del mismo periodo de persecución. Y estos tiempos siempre están con relación a la persecución. Si volvemos a la lección, entonces ahora seguimos avanzando. Nos dice, después del cuadrito, ya en la última página, dice la pregunta número 6. En profecía, ¿cuánto tiempo representa un día literal? ¿Cuánto tiempo representa un día literal? Y vamos a buscar en Números capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Números 14, versículo 34. Nos dice así. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Cuando Dios habla de profecía, siempre un día es equivalente a un año. Ellos habían recorrido, los espías, 40 días la tierra de Israel. El castigo que les dio futuro les dijo 40 días. Resulta que esos 40 días fueron 40 años. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 nos dice, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. O sea, cuando Dios nos comenta algo, nunca comenta por comentar. O sea, Dios habla las cosas en la Biblia con un propósito. Entonces nos quiere enseñar Él que proféticamente un día equivale a un año. ¿Ok? Muy bien, seguimos avanzando en el tema de esta noche. Seguimos avanzando. Y nos dice la lección. Al tratar con periodos proféticos, un día equivale a un año literal. De esta forma, el periodo en la tabla presente puede ser interpretado como 42 meses o 1260 días, años. Este mismo periodo del tiempo
tiempos y mitad de un tiempo, aparecen también Daniel 7:25, cuando habla del momento en que los santos, los hijos fieles de Dios, serán entregados en las manos del cuerno pequeño, un poder antagónico a Dios y perseguidor de su pueblo. Vamos a mostrar ese texto de Daniel 7:25. Vamos a compartirlo porque es un texto muy, muy importante. Porque el capítulo de Daniel 7:25 habla una profecía, una visión, pero ya la presenta de una forma más compleja. Entonces, hay que ir, cuando uno, a medida que va viendo las cosas con anticipación, también se les va haciendo más fácil después cuando llega allí. Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, o sea, un poder que habla en contra de Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, no solo que habla en contra de Dios, sino que le hace daño a los hijos de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos de la adoración, la ley de Dios. ¿Qué ley se va a referir? Una ley que escribió Dios con su propio dedo, los 10 mandamientos, su palabra. Y serán entregados en su mano los santos del Altísimo hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, este cuerno que habla ahí es un reino, es un poder que surge de otro reino, que ya lo veremos más adelante, surge de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea, por eso es tan importante estudiar las profecías, porque Jesús presenta la abominación desoladora como los romanos que destruyen a Jerusalén, y de ese imperio romano surge un poder, hay un desarrollo allí, que ya veremos, y luego surge un poder político-religioso que persigue por 1260 años a los hijos de Dios. Nos sigue diciendo la lección, vamos a proyectar aquí. Dice, el pasaje no se los proyecté antes, discúlpenme, yo pensé que lo estaban viendo. Dice, este periodo de persecución del cuerno pequeño a los santos altísimos, Daniel 7, se cumplió entre los años 538 después de Cristo al 1798 después de Cristo. De este modo, el año 1798 da inicio al llamado tiempo del fin, cuando las profecías selladas de Daniel comenzaron a ser estudiadas y plenamente comprendidas. Más adelante veremos este tema. O sea, hay años ahí, por ahora agárrenlo por fe, pero son fechas históricas que tienen que ver con el poder que Roma tuvo para perseguir a los cristianos, tienen que ver que tanto daño se hicieron los cristianos unos a otros que surgió la Revolución Francesa diciendo que no hay Dios, y el general Berthier, año 1798, al obispo de Roma, lo toma preso y muere en exilio. O sea, fue tan triste el cristianismo en esos años, cristianos persiguiendo cristianos, que siempre a veces la tuerca se va para el otro lado, ¿no? Pero Dios está al cargo de la historia de este mundo. Y eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué seguridad nos ofrece la Biblia en cuanto al futuro? Amós, capítulo 3, versículo 7, y nos dice Amós 3:7, que no hará nada Jehová el Señor. Déjenme ampliar aquí la página. Ahora sí. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En otras palabras, apreciado amigo que me está escuchando, que no venga gente a inventarle cosas por ahí. Si está en la Biblia, se va a cumplir. Si no está en la Biblia, no, porque todo lo que Dios dijo que iba a pasar ya se lo reveló a sus siervos, los profetas. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En la palabra de Dios ya tenemos revelado todo lo que va a acontecer. Entonces tenemos esa seguridad. Esa seguridad. Nos dice la lección acerca del profeta Amós, aquí, dice el profeta Amós, nos dice que Dios no hará nada sin antes haber revelado su secreto a sus siervos los profetas. Daniel, diferente de la mayoría de los profetas, fue llamado por Dios para recibir revelaciones que se aplicaban exclusivamente a nuestros días. Eso es lo importante, que no es un libro
del pasado que no tienen nada que ver conmigo, sino son cosas que acontecen en nuestros días. Veremos en cada historia y en cada profecía de este libro mensajes divinos que nos fortalecerán y animarán a medida que nos aproximemos a la última gran crisis de la historia de esta tierra. Esa última gran crisis es lo que decía yo en Daniel 12:1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, Daniel nos habla de un tiempo de angustia cual nunca hubo, pero ese tiempo Miguel, que significa quién es como Dios. ¿Y quién es como Dios? Jesús es como Dios. Él va a libertar a su pueblo, pero los que se hayan escritos en él, en el libro. Por eso es muy importante que estudiemos las profecías, nos dice la lección, por eso es imprescindible tomar tiempo para el estudio de este libro, porque cuando el hombre desprecia las profecías, se corrompe. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice: no menosprecéis las profecías, no podemos menospreciarlas, sino tenemos que estar al tanto de lo que Dios nos dice. Bueno, seguimos avanzando y la pregunta número 8 nos dice, pregunta número 8, ¿cuál es el resultado de rechazar el mensaje profético? Proverbios 29, versículo 18. Vamos a proyectar Proverbios 29, versículo 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando no hay profecía, es como que falta el esqueleto al cuerpo, todo se cae, porque la profecía te marca para dónde vas, qué va a pasar, con qué te vas a encontrar, que no dobles para la izquierda, que es para la derecha. O sea, eso es la profecía, te marca bien el camino. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Si una iglesia no tiene una conducción profética, ahí se mete en problemas y en líos, ¿no? Por eso Dios nos ha mostrado, a través del libro de Daniel, nos muestra la historia de este mundo para que no nos sorprendamos, y donde la gente ve confusión, uno se da cuenta que hay un Dios que está por encima de la confusión, guiando la historia de este mundo hasta a sus hijos para ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál es? Ya reímos la pregunta número 8, vamos a ver los comentarios de la pregunta número 8, vamos a leer el comentario. Dice el comentario: cuando las personas desprecian el mensaje, cuando las personas desprecian el mensaje profético, pierden el padrón moral de Dios en sus vidas. El resultado es la degradación, pues sin Dios el hombre se corrompe. La palabra profética es la forma que Dios usa para demostrar que podemos confiar en Él totalmente, en lo que dice con respecto a nuestras vidas presentes y también en lo que está preparado por el futuro. Cuando usted ve en las profecías que Daniel muestra los imperios que va a haber desde Babilonia hasta la venida de Cristo, muestra el año en que Cristo muere en la cruz. Y por más crítico que sean los críticos lo han puesto a Daniel 200 años antes de Cristo, y 200 años antes de Cristo ya sabía cuándo Jesús qué año iba a morir en la cruz. Increíble, o sea, hay Dios, hermano, amigo, hay Dios. Miremos la naturaleza. La naturaleza no es un fruto de la casualidad. La simetría, una mariposa es perfecto, la belleza, pero la naturaleza nos muestra ese amor de Dios y el deseo de hacer felices a sus hijos, pero claro, está manchada por el pecado, hay cosas que a veces uno no entiende, hay garras, hay muerte, pero el libro de Daniel nos muestra qué va a pasar y el plan que Dios tiene para con nosotros y el amor que tiene para con nosotros. La pregunta 9, que es la última, nos dice: ¿qué advertencia dio Jesús al hablar acerca de la profecía de Daniel? Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Nos dice: por tanto,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muchas personas no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Muchas personas no entendieron, pero Dios nos da toda la oportunidad para que entendamos. Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas tiempo después, el mismo texto que está en San Mateo 24:15, en Lucas 21:14 dice: cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que la destrucción ha llegado, entonces los que estén en Judea huyan los montes. O sea, siguen las mismas palabras de Mateo 24:15, las mismas palabras, pero Lucas, en vez de hablarla en lenguaje profético, la habla en lenguaje literal. Y así como una abominación desoladora que destruyó la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo, en el año 70, y Jesús lo profetizó, también estamos enfrentando poderes que van en contra de Dios en este tiempo. Poderes que se hacen pasar por Dios y poderes que van en contra de Dios. Por eso es importante que Jesús nos dice: el que lee, entiende. Es tan importante que estudiemos la palabra de Dios. Nunca escuchó usted: no agarre el libro de Apocalipsis, que es oscuro, no se entiende, si tú lo estudias te vas a volver loco. ¿Sabía usted que la palabra Apocalipsis significa revelación? ¿Sabía que el Apocalipsis no es un libro sellado, es un libro abierto? Es que hay intereses ocultos para que usted no lo estudie. Y en el Apocalipsis ve un dragón, una bestia escarlata con 7 cabezas, y nadie le explica nada. Daniel 7:23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino. O sea, están las claves de la interpretación profética. Pero tenemos que ir aprendiendo de a poquito, de a poquito. Dice la lección: leer y entender, este es el desafío para todos nosotros. El que lee entienda, dijo Jesús. Ahora que descubrimos que ya no estamos viviendo el tiempo, que ya estamos viviendo el tiempo del fin, cuando las profecías de Daniel pueden ser entendidas, podemos profundizar nuestro estudio, porque no es un libro cerrado, ahora es un libro abierto. En la próxima lección descubriremos cómo Dios cuida de sus hijos independientemente de la adversidad y de las circunstancias. El título de la próxima lección son Poderes en conflictos. Poderes en conflictos es el título de la próxima lección. Pero lo importante es que vayamos avanzando de a poquito, pero a pasos firmes de a poquito. Y eso es lo mejor para que uno no se maree, no pierda el camino y vaya aprendiendo. Entonces, Daniel fue llevado a Babilonia. Allí fue preparado en todo para que se olvide de Dios, pero él decidió ser fiel a Dios. Vamos a ver todo eso. Y Dios le reveló sueños, le reveló profecías, le reveló cosas que van desde la época de Daniel hasta el tiempo del fin y la venida de Cristo y la instauración del reino de Dios. Hemos visto que hubo un periodo de persecución de la iglesia de 1260 años. Cristianos persiguiendo cristianos, las Biblias eran quemadas. Yo estaba cerca de Roma, y mi tío, que era cura, que falleció, pobrecito, muy buena persona, me llevó a un convento de monjas, a un monasterio, y hablaba con las monjas, y hablaba con un cura también de allí. Ella era Sor Agnese y el otro Frate Liberato, y me decían: mire, antes a la gente no se le enseñaba la Biblia porque eran ignorantes, o sea, querían justificarla de alguna manera, y yo con mucho cariño les digo: miren, eran ignorantes porque no se les enseñaba la Biblia. O sea, dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El mismo Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La cosa más bonita es estudiar la palabra de Dios, pero tenemos que estudiar y usar nuestro cerebro que Dios nos dio también. Tenemos que investigar a ver si lo que el pastor Psicopí dice es verdad o es mentira, porque estamos acostumbrados a repetir lo que más nos dicen. En los partidos políticos, cada partido, eso es lo que no me gusta, cada partido repite todo lo que su partido dice. Nada se equivoca, todo está bien. El otro partido contrario repiten todo lo que su líder dice. Nadie se equivoca, todo está bien. Y no es así. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores. La palabra de Dios es la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, está en Cristo.
que nos muestra cómo es esa verdad. Porque uno se agarran a la letra de la palabra de Dios, pero no se agarran a la persona de la palabra de Dios, que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, quedémonos, ¿no?, con esto. Jesús dijo, el que lee, entienda. Ya entendemos un poquito lo que es día por año, lo que son unos 1260 días, todo tiempo y medio tiempo, lo que es una bestia, ¿no? Y poquito a poquito vamos a ir avanzando. Que tengan unas muy buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y vamos a finalizar con una palabra de oración. Repasen la lección que tiene internet, compartan con sus amigos, porque ese es el momento de que vayan aprendiendo desde lo sencillo, porque llegará el momento complejo que el que entre no va a entender nada, pero de a poquito ahora vamos armando. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias por este momento que nos das. Me da pena que no pude saludar a nadie a través de internet. Espero que lo haya transmitido en forma pública para todo el mundo y no para mí solo, sino ya lo pasaré de vuelta. Pero que tu palabra sea bendecida, que llegue hasta la redondez de la tierra. Bendice a todos los que se han presentado al programa y que tú nos des sabiduría, entendimiento para entender tu palabra y que podamos también, Señor, ponerte a ti en primer lugar, porque tú tienes cuidado de nosotros. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde hay verdad mezclada con error, donde hay muchos engaños y mentiras. Y toda tu palabra es la única que nos va a abrir los ojos para que realmente, como dijo con Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ojalá que así sea, es mi deseo y oración. Dios los bendiga, voy a cerrar aquí el programa, nos vemos mañana a las mismas horas, 8 de la noche, de martes a jueves, son 16 temas, y voy a tratar de cerrar y saludar a las personas que se presentaron. Muchas gracias, bendiciones, muy buenas noches.